muchachos. Primero que todo, quiero partir con esto, que todos lo hemos escuchado, pero en este caso es cierto. Una imagen dice más que 1000 palabras o habla más que 1000 palabras. El elemento visual como forma del lenguaje. Una imagen dice más que 1000 palabras, muchachos. El elemento visual, una forma del lenguaje. Recordemos que yo no quería desde el primer momento agobiarlos con cuestiones conceptuales, no. He tratado siempre de llegar de lo general a lo particular para hoy terminar dando a entender o dar mi mensaje final de cátedra. Es que la expresión oral escrita está construida en torno a un concepto que es el lenguaje, y el lenguaje tiene muchas formas de expresarse, no solo de la forma oral. Recordemos que a partir de los años 80, con la masificación de los celulares, hemos podido llegar a una comunicación tan amplia con aparaticos de estos y a muchas distancias como lo estamos haciendo hoy. Pero recordemos que el 80%, el 90% de la historia contemporánea, después de la independencia, se dio en comunicaciones malas, en comunicaciones sesgadas, en comunicaciones limitadas. Uno, por la producción material, o sea, por la forma de hacer, y dos, por la capacidad o las competencias de interpretación de la persona, del interlocutor, podríamos decirlo como lo hemos nombrado, lo que llamaríamos significado y significante. Bueno, ¿cómo yo llego a eso? ¿Cómo me entiendes? Si yo no sé leer, ¿yo cómo hago para entender que ahí dice canto nativo? Si yo no tengo los códigos interiorizados o las competencias. Es muy importante por eso lo visual en el lenguaje antes de la masificación de la lectura. Hoy nos parece que una persona que no sepa leer, o sea, que no sepa organizar racionalmente las palabras y las oraciones, es casi nula. Eh, pero miren que en el pasado, pregúntenle a sus padres o abuelos, hay mucha gente que no sabe leer. Había mucha o existía, hubo mucha gente que no sabía leer. Vean la necesidad de comunicar visualmente. Entonces sería una clase, sería de expresión oral y escrita, sin expresión visual, oral y escrita, por alguna manera, porque recordemos que lo visual dice mucho en colores, en contextos, en texturas, en imágenes, en símbolos. Lo vamos a ver. ¿Cuál es mi particular el día de hoy? No son todas las representaciones visuales. Quise representar algo que nos caracteriza en la historia contemporánea y particular en la historia moderna, que es lo industrializado y lo globalizado. Algo característico que se dio de esto fue la tipografía. En primera medida, vamos a ocuparnos de algo que se llaman los carteles en espacio físico y de toda su dinámica. El cartel, ¿por qué? Me dirán, pero ¿por qué el cartel y no una pintura? ¿O por qué no un periódico? Porque el cartel a finales del siglo XIX y casi, yo creo que hasta los años 70 y 80, en Colombia, incluso los que tienen una edad como el profesor recordarán, en el centro de las ciudades, todo carteleado cuando llegaba el circo, comunicaba más que una cuña de prensa. ¿Por qué? Por la capacidad del contacto directo y la eficacia, y en algunos aspectos su economía. Es muy importante. Entonces, esto en los carteles empiezan a masificarse, especialmente por la llegada de la tipografía o de la imprenta industrial. La tipografía entendida como un taller donde profesionalmente y con un ánimo de lucro se hacen diferentes tipos de publicidades, desde política, religiosa o comercial. Básicamente se ha enfocado mucho en lo comercial, pero hoy, como bien lo dijo Borges y Edgar Allan Poe, recuerden, solo se puede hablar para que atraigamos a un público de la muerte, de Dios y de amor. Hoy no vamos a hablar de nada de eso, vamos a hablar de un cuarto tema político que yo creo, un cuarto tema que sería la política, en estos aspectos tan mundanos en los que estamos hoy. Entonces recordemos, revolución industrial, la propagación de la palabra o el mensaje. Recordemos que después de la tipografía o las imprentas industriales, mucho del conocimiento se pudo masificar, igual que lo que pasó con Gutenberg y su imprenta. Estoy recordando la fecha, creo que fue 1452. Bueno, me perdonan la fecha, pero Gutenberg, o 1552, discúlpenme, se masifica la escritura con su imprenta.
la masificación del conocimiento popular, no en el sentido popular de clase, sino en el sentido de la masificación de lo popular o en comunicación de masas, se da gracias a la tipografía. O sea, no es un elemento que es bastante importante en el desarrollo de la expresión y la oralidad en una sociedad moderna en la que vivimos, que se caracteriza por su organización industrial. Hasta el lenguaje, lo oral y lo escrito se determinaron o se evolucionaron con una revolución industrial, una revolución de lo material. O sea, por eso el lenguaje es tan importante, porque es una parte fundamental de la sociedad que se asocia con los elementos materiales. El lenguaje es algo cognitivo en su origen, pero su representación y su comunicación generalmente se hace en la materialidad, en sonidos, en textos, en pinturas. Por eso es tan complejo, muchachos. Espero haya quedado un contexto más o menos completo. Rápidamente, porque estoy ansioso porque vean. Vamos a ver. El cartelismo, un impulso en la comunicación de masas, muchachos. La comunicación de masas es lo que hoy tenemos con las redes sociales. Imagínense que los carteles serían una red social del momento. ¿En qué sentido? Ustedes, si consiguen un mapa, un atlas ilustrado de fotografías de los siglos XIX y principios del XX, van a ver cómo ven muchas fotografías tomada gente reunida enfrente de paredes llenas de carteles. ¿Qué sucedía? Esa era la gaceta popular que todo el mundo se enteraba quién llegaba, quién necesitaba. Un ejemplo, llegaba un artista rimbombante de la ópera a Bogotá, a tocar en el Teatro Colón. ¿Cómo se hacían nombrar? Con sus carteles. Y imagen y letra se convertían en un solo propósito. Ven, muchachos, el lenguaje por eso es tan importante. Desde mediados del siglo XIX, gracias a las nuevas técnicas de impresión y reproducción surgidas al calor de la revolución industrial, el arte del cartel fue cobrando cada vez más fuerza. No solo fue un trabajo de pintores, pero en España la litografía fue todo un mundo por descubrir. La publicidad comercial y propaganda política lo usarían como medio de difusión de sus mensajes, hasta el punto de que llegado el siglo XX, los carteles habían conseguido un protagonismo indiscutible. Esto es sacado literalmente del Atlas Ilustrado de Carteles de la Guerra Civil Española, obra Susaeta, eh, ediciones colectivas. Este de acá no es uno de los carteles de la Guerra Civil Española, pero miren que quiero denotar esto, lo siguiente. Sombreros. El nuevo dueño de este establecimiento agradeció por los muchos favorecedores que se han servido honrarle, continuo ofreciendo al público sombreros de todas clases de las mejores fábricas de España y del extranjero, de las cuales habrá siempre un abundante surtido de los mismos, con buenas clases y formas, y a los precios siguientes. Miren lo que dice. También habrá para una clase, miren, ahorita les explico un poco, porque esto de los carteles exige una hermenéutica, tanto textual como visual. Entonces quiero que estén muy atentos porque las imágenes lo que hay en los carteles siempre tiene un significado, nada está pegado al azar y tiene un símbolo. Miren lo siguiente, tenemos sombreros de los cuales habrá siempre un abundante surtido, con buenas clases y buenas formas a los siguientes precios. Y miren la parte de abajo que les voy a leer, los que no alcancen a ver. También habrá un completo surtido de gorras de varios precios. La gorra era un distintivo de clases medias y bajas, no el sombrero. O sea, por usted ser pobre o de clase baja y trabajador hace muchísimos años, usted podía ahorrarse para un sombrero, pero socialmente no estaba bien visto que si usted no pertenece a ese grupo social, usara un sombrero de los que estamos viendo. Pero indiscutiblemente la tienda necesita su mercado, porque son clientes muy activos, de hecho, y vendo gorras. Pero miren la tipografía de abajo y miren la de arriba. Eso es una hermenéutica sobre un letrero.
sobre un cartel, en este caso que es un documento. Estamos leyendo los signos, estamos leyendo las jerarquías, estamos leyendo más allá de lo que nos dice el texto. De eso se trata también, entender lo oral y lo escrito. En este caso, la oralidad que nos transmite va por medio de la imagen. Bueno, muchachos, miren, y miren este pequeñito diferencia entre lo que prima como cliente. Ven, muchachos, cómo le damos, ya estamos hablando desde el pensamiento mercantil, bien entrado el siglo XX, bien principios del siglo XX. Es muy importante, muchachos, ver eso. Ahora los quiero muy conectados porque las imágenes que vienen eh, son bastante coloridas, llenas de símbolos, llenas de interpretaciones. ¿Por qué? Porque son parte de una guerra civil española que se da entre el 36 y el 39. ¿Por qué tú este ejemplo? Iba a traerles publicidad comercial del siglo XX, pero dije, no, voy a traerles algo que fue muy importante para una sociedad. Incluso para Colombia fue determinante esa guerra. En Colombia se vivió casi una mini guerra en las ciudades por mucha inmigración española que existía y mucho arraigo con la madre patria. Indiscutiblemente siempre ha sido y siempre será una conexión importante. Entonces en Colombia fue determinante. Hay muchos trabajos sobre esto, sobre cómo colombianos fueron a combatir por X y por Y bando en la guerra civil, murieron, fueron, bueno, historias muy trágicas y a veces muy interesantes. Entonces por eso lo quería traer a colación. Vamos a trabajar acá, entonces síganme por favor muchachos muy atentos porque vamos a trabajar sobre conceptos, imágenes y oraciones. O sea, los quiero muy pilos, que yo sé que ustedes son un grupo muy juicioso. Vamos a trabajar sobre el concepto de las armas. Toda guerra, toda guerra, indiscutiblemente, si no es una guerra de almohadas o una guerra de palabras, se juega con las armas. La guerra civil española fue, las guerras particularmente, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española que fue continua, después la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, particularmente fueron las grandes guerras del siglo XX, aunque estuvieron acompañadas de escaramuzas pequeñas, se jugó en dos áreas, en una dialéctica, uno en el ámbito armado y otro en el ámbito discursivo. En el ámbito discursivo, las armas son las palabras. Son las palabras. O sea, las palabras pueden ser tan eficaces y tan mordaces que pueden ser hasta más letales que una bala. O pueden ser tan importantes como Gaitán lo hacía, me parece muy importante este ejemplo, Gaitán en el discurso del silencio, donde puede contener más o menos 20.000 almas para que no se diga una sola palabra, escuchándolo a él. Las palabras tienen poder, como dice el dicho de las abuelas, aunque yo creo mucho en eso. Soy un profesional del lenguaje y creo que las palabras tienen un poder concreto. Entonces vamos a hacer una hermenéutica, muchachos, con las herramientas que ustedes ya conocen, sobre el contexto, sobre la dinámica, sobre la construcción. Los quiero muy atentos para que tengamos preguntas al final. Van a haber diferentes tipos de conceptos. Este se llama las armas. Entonces, miren, el cartel de la izquierda es un cartel construido por el bando de la derecha, de los militares, de los fascistas, de la religión, del catolicismo, de los patrones, de las fábricas, porque la guerra civil española fue una guerra de ideologías. O sea, fue una guerra extremadamente radical. Es algo de lo que dicen los analistas que Colombia no puede pasar, que se radicalice tanto el pueblo en un bando y en otro, que todo sea un símbolo de esa ideología. Eso pasó en España. Y por eso es importante. Indiscutiblemente hay que decir algo. Los dos tenían excelentes tipógrafos, excelentes artistas, o sea, por la calidad hay excelencia en el arte. Si lo vemos como arte, como lo vamos a ver, no por ideología, sino vamos a hacer un análisis crítico del lenguaje visual y escrito que tengan los carteles, muchachos. Muy atento. Todos los símbolos estén muy observadores. El de la izquierda es hecho por la Falange Española. La Falange era un grupo miliciano de derecha, católico, español, que tomó las armas en un golpe de Estado contra el gobierno legítimo. Pero miren cómo el de la derecha es de las organizaciones del sindicato anarquista de izquierda de Barcelona, que era muy fuerte en Barcelona y en la zona de Cataluña, en contrarrevolución. Los dos son casi los grupos más radicales de la guerra civil. La Falange Española, que era una milicia de derecha muy radical, y
el sindicato Confederación Nacional del Trabajo, un sindicato español con casi 1 millón de miembros en España, anarquista radical. Miren el concepto de las armas. Miren cómo se usan las palabras. Por las armas, la patria, el pan y la justicia. Si ven, muchachos, como este de izquierdo es simple y usa conceptos. Armas, patria, pan y justicia. Pero si ustedes lo leen, si me siguen allá en la clase y me leen conmigo por las armas, la patria, el pan y la justicia, a su cabeza van conceptos que de una vez los ponen a pensar. De una vez. De una vez ustedes entran en la maquinaria, la patria es un concepto que conozco, el pan es un concepto que conozco y la justicia. Miren esos 3 conceptos. Excelente cartel. Segundo, cuando ustedes ven esas flechas, eso significa un concepto fascista que son de las flechas y el yugo, o un concepto también español nacionalista que es del Imperio Español, del yugo de Castilla cuando se unen las 2 coronas de Castilla y Aragón. Miren cómo está levantada la mano derecha. Perdón, sí, la mano derecha. Eso es importante, el símbolo, el color. Los colores son la representación del movimiento. Y al contrario, que es el movimiento político del frente, miren cómo el cartel puede hacerse sentir un poco más duro de leer y de pronto no nos genere esas mismas conexiones sentimentales entre la palabra, el concepto y el sentimiento. Mírenlo acá, me parece a mí, ahorita ustedes me podrán hacer una interlocución. Hombres y mujeres del sindicato Fabril, Textil y Vestir. En el frente hace frío. CNT, que significa Confederación Nacional del Trabajo, AIT, Asociación Internacional del Trabajo, y miren al final, al fondo, dice, cada taller, fábrica y lugares de producción debéis de organizar colectas. Defendamos la libertad y la vida de todos. Tenéis el deber de hablar menos y prestarnos más ayuda. Se hace un cartel más puntual, más específico. Miren la diferencia. Este cartel de la derecha está enfocado a un aspecto específico de la economía de la guerra, que es el textil. O sea, sus soldados tienen frío, claramente, claramente. Cuando hablan de esto, vamos a analizar, vamos a hacer un pequeño análisis del discurso, una hermenéutica. Si yo estoy en una guerra y lo que quiero es como buscar fuerzas, yo para qué digo que mis soldados tienen frío, denotando mi debilidad en el frente de batalla. No, miren cómo ellos lo hicieron hace 100 años, casi 90 años, los tipógrafos de pronto eran tipógrafos y no eran especialistas en el lenguaje, pero una persona cualquiera que diga, pero si tienen frío, mis soldados, ¿cómo me van a defender mis soldados de mi bando? Miren lo que el lenguaje puede producir internamente. Ustedes que estamos viendo esta clase, miren lo que hace el lenguaje. Y a diferencia del de la izquierda, miren lo sencillo y clarito que es. Conceptos claros, claves, sentimentales. Recuerden la clase de Edgar Allan Poe. Lenguaje que nos lleve a rememorar sentimientos. Pero aquí, a la derecha, se siente más un reproche y si hacemos un análisis del discurso bien hecho o una hermenéutica del lenguaje, podremos denotar, la hermenéutica es la interpretación que le doy, recordemos, podemos denotar debilidad en el ejército republicano. ¿Ven, muchachos? ¿Ven? Miren la imagen, el soldado está harapiento, el soldado, o sea, pienso yo que en lugar de darme un ánimo, me das como, uy, estamos mal, si yo fuera de ese bando. Puede que también el creador quisiera dar la otra interpretación. Bueno, mire cómo están, por favor, pongámonos a trabajar. Pero para mí como profesor, un 70% mal el uso del lenguaje ahí y de las palabras correctas. ¿Por qué? Porque está denotando debilidad. ¿Listo, muchachos? Por favor, les voy a dar 2 minuticos, un minutico, 30 segundos, 40 segundos en silencio. Muy buenas noches, tranquilos los que lleguen, no se preocupen, se ponen al corriente y bienvenidos. Por favor, miren bien los detalles, miren bien los símbolos, miren bien los colores, por favor, porque quiero que me lo interpreten y me hagan sus propias hermenéuticas de los personajes que quieran hablar. Mírenlo bien. Miren el fusil. Miren
la pulcritud, miren aquí la interpretación de la nieve, el contorno, las dinámicas, miren la diagramación que tiene el cartel, la superposición de texto, porque es que tengo mucho que comunicar y de pronto la imagen sola no es suficiente. O sea, muy interesante. Vamos con otro, muchachos, rápidamente. El trabajo. Concepto del trabajo representado a dos bandos opuestos. Mírenlo. Quiero otra vez que me presten atención también y en esta dinámica la similitud de las ideas. O sea, la misma idea a diferentes ideologías. Entonces es muy interesante. ¿Por qué, muchachos? Porque entonces yo hablo de amor, pero don Juan tiene una expresión de amor y don Carlos tiene otra, y doña María una y doña Alejandra otra. Mismo concepto, diferentes percepciones, muchachos. Se hace muy interesante esto. Entonces, el de la izquierda es hecho también por el sindicato anarquista español y el de la derecha también es hecho por la Falange Española, pero este ya es desde el Estado español sublevado. Recordemos que la Falange y los de derecha se levantaron contra los de izquierda que tenían el gobierno. No vamos a hablar de qué estuvo bien y qué mal, sino del contexto. Los nacionales, miren a la derecha, miren en los colores. Los nacionales reivindican una España cuasi imperial, de tradición, de religión, de propiedad, de civismo, de civilización, de tradición. Y de una disciplina militar. Mírenle por favor los colores. Miren este cartel y la diferencia otra vez con la diagramación. Mírenlo. Mírenlo acá, la fábrica, el soldado no solo como guerrero, sino como hombre civil que se tiene que considerar un soldado en el trabajo, en la fábrica, en la producción. Y miren esta palabra, acá aparece un poquito cortado, pero disciplina, no más. Tengo la fábrica, acá tengo una especie de iglesia, pero no he podido determinar qué sería. Tengo los hornos, pero vemos cómo el concepto es muy claro. Al contrario, de nuevo, muchachos, de la parte de la izquierda, con su ostentación en la letra, en la explotación del texto, como si tuviera mucho que contar, si tal vez con la imagen no se pudiera hacer. Entonces vemos, trabaja y lucha por la revolución, camarada. Miren la diferencia. En este momento a la derecha necesitamos un soldado disciplinado que es el obrero. Acá al obrero se le dan dos connotaciones, el de luchador y el de trabajador. O sea, tiene una doble función. Y miremos cómo a la derecha no se muestran las armas al trabajar. Y miren cómo a la izquierda tenemos a un hombre con su hoz tradicional del trigo y con su fusil. Miren la diferenciación en el uso de la estética. Recuerden que todo nos comunica. Los colores rojo y negro representan al sindicato anarquista y miren cómo el cartel de la derecha representa los colores de España más o menos. Miren la bandera, miren esa connotación. Cambio a la izquierda totalmente. Mírenlo, el concepto del trabajo a diferentes niveles de construcción, tanto estilística visual, tanto comunicativa visual y de la expresión oral. O sea, cómo expresar una idea tan compleja en espacios tan pequeños. Muy, muy importante, muchachos. 30 segundos. Muchachos, importantísimo los símbolos, importantísimo. Recordemos a Edgar Allan Poe con los símbolos y las miradas de los trabajos. Listo, muchachos. Quería que el silencio hablara por nosotros, que el silencio pudiera su proceso interpretativo. Quiero mostrarles este concepto que es la ideología. Es muy importante el concepto de la ideología en los procesos políticos.
¿Por qué? Porque es que la ideología no es solo un concepto político. Vamos a ver que en España se jugaron hasta conceptos religiosos, en la posición de pensarse o repensarse las posiciones de la sociedad. O sea, por eso fue tan importante esta guerra, porque se repensó todos los procesos hasta de cómo enseñarle, muy buenas noches, Milena, cómo enseñarle a la gente a sobrevivir. Quiero que por favor presten mucha atención a este cartel. Este cartel tiene demasiada información desde lo visual y desde lo escrito. Este cartel, al contrario de los que hemos visto, el bando izquierda de la República Española, al contrario de los carteles anteriores, miren que sí fue muy, muy, muy especial en la construcción del concepto. Miren cómo proyecta en su escritura lo que habla en su imagen. Incluso este cartel me parece muy bien logrado, un cartel que se puede usar para diferentes espacios. eh, Muy, muy bien logrado. Voy a hacer una pequeña hermenéutica. Les milicians us necessitan. Eso creo yo que es catalán. Las milicias te necesitan. Y miren el uso del te necesitan tan parecido al que usan los ingleses en el you o en el del tío Sam. Miren lo común del símbolo. ¿Sí ven, muchachos? Eso es muy importante. Y eso no se construye siendo pintor. El pintor de pronto interpreta y sabe dibujar. Esto lo hace alguien que construye textualmente. ¿Sí me entienden, muchachos? Les voy a poner un ejemplo. Los que construían estos carteles de los dos bandos generalmente eran o profesionales pagados que quedaron atrapados en el bando o, o personajes profesionales, hombres y mujeres. Generalmente en el bando de la derecha había un poco más de sesgo de género, pero un poco, no tanto. En la parte republicana no, igual, había equidad de género. Al trabajar, entonces habían talleres con hombres y mujeres muy profesionales todos. Había un muy grado de profesionalización. Y miren las calidades. El de la izquierda me parece también extremadamente interesante. ¿Por qué? Porque al contrario del de la derecha, el de la derecha está poniendo en contrapeso varios símbolos los cuales son, uno, la mujer en el taller. Mírenle el overol de trabajo. Mírenle la mano remangada. ¿Qué significa eso? Significa que tiene un taller. Pero mírenle, atrás no pasa nada, atrás están las milicias, sí, los obreros militares, bueno, las banderas de Cataluña, del anarquismo y del Partido Comunista y Socialista. Listo, no pasa nada, los milicianos, los trabajadores, mírenle la boina acá, no pasa nada, mírenle la boina de obrero, soldado, bueno, el pueblo en armas, que era el concepto más o menos. Y mírenle las dos características primordiales, señores y señoras, jóvenes y señoritas, la carabina, el cinturón de munición y el fusil. O sea que la mujer, este cartel es extremadamente moderno, muchachos. Este cartel es hecho en 1936. Del 36 al 39, no tengo la precisión exacta. Pero nos demuestra un concepto primordial que era que la mujer como precepto al mismo equidad del hombre, hasta más. O sea, la mujer no tiene ninguna, ¿cómo decirlo? Ninguna facultad menor a la del hombre. Incluso al parir o al tener a los milicianos se convertiría en un rol hasta mucho más positivo. Miren este, y miren el de la derecha. El de la derecha es cambio, tiene todo un concepto contrario. No negativo, sino contrario. ¿Al qué? Al evidenciar qué. Al evidenciar, miren, vamos los rojos acá, van los rojos acá, contra las huestes de la tradición de la iglesia. Miren acá, esta es si no estoy mal, es la cruz de Santiago, que es el apóstol de Santiago de Compostela, tan importante para nuestra cultura hispánica, muy importante incluso en los espacios colombianos. Tenemos el yugo y las flechas, símbolo de la corona de Castilla y de la falange española. Y aquí el águila bicéfala
con el escudo de los tercios españoles. ¿Qué significa eso? Significa rememorar el imperio español. Tenemos la bandera roja y blanca y amarilla, que reivindica una especie de república española nacional, ¿no? No internacional, sino nacional. En los conceptos hay la diferencia. Muy importante, miren como estamos viendo acá. Miren cómo el rojo va desordenado, harapiento, incluso en sus símbolos, pero miren como caballeros de la Edad Media y como soldados acá, lo pueden ver, con trompetas, van cubriendo su marcha y su estandarte. Por eso estos carteles son tan importantes, muchachos, porque determinan la ideología y lo radical de su ideología. Miren, los soldados a marchar a la guerra, porque van con trompetas de guerra. Entonces van a la guerra. Y miren acá, los obreros y campesinos marchando a la guerra también. O sea, miren cómo la ideología no se podía mediar. No existía un ápice de paz, sino se mediaba a través de la violencia y de las armas, muchachos. Este me parece muy importante, este cartel. Me parece, aparte estéticamente, los ambos son muy lindos. Me parece el de la izquierda como esas historietas antiguas donde se preocupaban por los detalles. El de la derecha me parece más bien muy modernista, incluso. La expresión de la mujer es bastante peculiar y usa el símbolo universal del te necesitamos. El símbolo, el símbolo. El símbolo, muchachos. ¿Por qué el símbolo? El símbolo nos dice mucho, nos dice mucho. Nos puede narrar una historia si tenemos los códigos adecuados. Entonces vamos a mirar el símbolo. Miren este, lo han visto varias veces, lo han visto en repetidas ocasiones, pero quiero que lo revisen acá. Miren, de nuevo acá, miren acá. Este es excelente, el de la derecha. Los dos son muy buenos desde la perspectiva de cada uno. El de la derecha tiene dos cosas muy interesantes. Uno, la bandera de España y dos, la bandera del movimiento de derecho. Y su concepto básico es arriba España. Básico. Excelente. Minimalista incluso. Muy bien logrado. El de la izquierda, de nuevo, sufre de la exaltación de la fase escrita. O sea, el cartel es muy bonito, muy bien logrado, pero tiene mucha letra en algunos aspectos. Y una letra que, que no es como acá que yo puedo leer y darles una interpretación de lo que yo creo y quiero que ustedes se lleven, sino que es una letra que deja mucho a la interpretación. Entre menos es más, ¿no? Arriba España, pan, ya sabemos que es claro, seco. Aquí da mucho espacio a la interpretación. Entonces el cartel y la comunicación no es clara. Recordemos a Edgar Allan Poe, la precisión, la escogencia de las palabras, la emotividad. Miren, acción de la clase obrera, sí, arriba encuentran toda la información, mucho por la victoria, la guerra, la revolución, España, bla, bla. Pero miren cómo aquí es a la derecha simple, imagen y un texto pequeño. Acá hay mucho a lo que hay que prestarle atención, que al fin y al cabo me dispersa la información. Eso es muy importante.